Si hay alguna duda al respecto, como le digo, yo quería revisar el examen hoy día, pero la verdad que no, tenemos que empezar en punto para poder hacer eso. A ver si la próxima semana al docente que entre del neuro le dicen que tiene que terminar 6 en punto, entonces, para poder, ¿no? Y si es posible, si termina antes, mejor. Porque para poder revisar 40 preguntas y poder darles alguna pauta respecto a las dudas que tengan, nos vamos a tomar casi por lo menos una hora, ¿ok? Si no, envíenme las preguntas, dudas para seleccionarlas y explicarlas, también sería lo otro. Mejor sería así, ¿ok? Envíen las preguntas que tengan dudas, ¿no? Yo creo que la mayoría les sacan fotos o las tienen ahí, o las deben haber, si no las han conseguido, más o menos díganme cuál fue qué grupo y qué pregunta, o sea, qué tipo de pregunta, para yo tratar de ubicarla y en todo caso resolvemos solamente las dudas, ¿ok? Quedamos así. Pancreatitis es un tema súper interesante que nunca se termina de revisar. Lo revisamos desde que bueno, en mi caso lo reviso desde que empecé a hacer semiología hasta el día de hoy, ¿no? Nunca se termina de revisar. Fue uno de las patologías que más me impresionó cuando era alumno. Lo vi, digamos, cuando empecé a practicar y llegó una emergencia a ver a un paciente y cogiendo un libro de terapéutica, el manual de Washington, que se lo recomiendo siempre, iba viendo al paciente y iba viendo que todo lo que decía el manual, el paciente lo tenía. Bueno, era un paciente que estaba haciendo una pancreatitis severa, ¿no? Y le tomamos el electro, tenía infra del nivel del ST, porque puede haber infra del nivel del ST en el electro en cara inferior. O sea, el paciente tenía signo de Cullen, tenía toda la clínica florida. Y desde ese día hasta el día de hoy siempre pancreatitis hemos estado revisando, siempre viendo, porque ha ido cambiando. Es una clásica de las preguntas de exámenes en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Y lo clásico es los criterios de Ransom, que también lo vamos a revisar, que son criterios pronósticos, ¿no? Son criterios pronósticos. En la historia de la pancreatitis, hasta hace unos 10 años, hablábamos solamente de pancreatitis leve y severa, nada más. Y utilizábamos, no sé si han tenido oportunidad de revisar el Apache. El Apache es un sistema de puntuación de gravedad para pacientes que ingresan a cuidados intensivos, para pacientes críticos. Entonces sirve para varias enfermedades. Y el Apache nos servía para poder decir si tenía menos o más de 8, ¿no? Si tenía 8 o más era un paciente grave, y si tenía menos de 8 era un paciente leve. No había nada más. Hoy en día vamos a ver que la pancreatitis, ¿no? La pancreatitis en los criterios modificados de Atlanta puede ser leve, puede ser moderada, ¿no? Puede ser severa. Y dentro de la severa uno puede hablar, no está, digamos, en la clasificación específicamente, pero dentro de la práctica clínica seguimos hablando de la crítica, que es de una clasificación anterior, que es interesante porque al final existe un grupo de pacientes que hacen más complicaciones que todos los severos, porque tienen colecciones, están sépticos y además hacen falla multiorgánica. Pancreatitis tiene, como le decía, todo lo que uno puede buscar en clínica. O sea, la clínica florida, no hay un órgano, no hay un sistema, digámoslo así, que no se afecte con la pancreatitis moderada y severa. Hoy en día vemos pancreatitis asociadas a procedimientos, ¿no? Bueno, lamentablemente ustedes ya no van por el Revaliate, esperemos que el próximo ciclo sí. Justo tengo una pancreatitis en el piso, ¿no? Post-CEPRE. Y como le decía hoy día a mis residentes, de haber tenido el medicamento a la mano, ¿no? Hubiésemos podido utilizar la prevención, porque se puede hacer prevención en un post-CEPRE. ¿Se acuerdan
bueno, conmigo no, pero cuando vieron un nefro e injuria renal aguda, el aquí, recuerda que siempre ando bromeando, aquí, ¿no? Aquí, in you. Entonces, cuando uno ve aquí, uno dice, hoy en día, uno de los eventos, una de las causas más frecuentes de injuria renal aguda, ¿cuál es? O sea, digamos que ha crecido en los últimos 10 años, en todo el mundo, que es la primera causa en los países del tercer mundo. Claro, en los países del primer mundo, perdón. Es el uso de, pero dentro de fármacos, el uso de contraste, el uso de contraste. No AINE, sino contraste. Entonces, el uso de contraste, o sea, todo el mundo quiere hacerse una tomografía. Yo también voy a hacerme esta semana. Entonces, me duele algo, tengo algo medio raro, digo, ¿por qué no? ¿No? Eso puede ser para alguien muy sencillo, o puedes tener tu seguro y vas y exiges, ¿no? O como en el caso de nosotros somos médicos y vas donde la amiga y, oye, sácame una tomografía porque estoy con una tos media rara y me está doliendo el pecho. Entonces, la gente se hace una tomografía con contraste en cualquier momento. Y lamentablemente, uno no tiene los cuidados y no toma las previsiones. El paciente puede ser diabético, el paciente puede estar usando metformina, y la metformina contraindica el uso de contraste, por ejemplo, ¿no? Pregunte fármaco, ¿le hicimos o no? Este año no, con ustedes no, el año pasado sí, ¿no? Entonces metformina con contraste, falla renal. Entonces precipita la falla renal, por ejemplo. Entonces es una condición, cuando manden ustedes un paciente diabético a hacer su tomografía con contraste, ¿qué le van a decir? Deja de utilizar 72 horas antes tu metformina, para que no tengas el riesgo. Pero cuando uno tiene un paciente que puede tener riesgo, más de 50 años, o es diabético, o es hipertenso, o ya tiene enfermedad renal, aunque así sea leve, entonces el paciente tiene que hacerse una preparación. Y la preparación fundamentalmente es ponerle volumen. Entonces se le pone entre 500 a 1 litro dependiendo del paciente, ¿no? 4 horas antes y 2 horas después se continúa con un volumen similar para que el paciente pueda hacer una buena diuresis, y eso disminuye la incidencia de injuria renal. Si el paciente tiene alto riesgo, uno le puede sumar acetilcisteína, que tiene fuerza de evidencia débil, pero sirve, o sea, pero uno le suma. Entonces, ¿por qué le decía eso? Una de las causas de pancreatitis que está creciendo más es pancreatitis post-CEPRE, post-colangiopancreato endoscópica retrógrada. Entonces, post-CEPRE está creciendo más, cada vez hay más procedimientos de CEPRE, ¿no? Por ejemplo, en el hospital antiguamente había solamente un turno de CEPRE por día, hoy en día tenemos 3 turnos de CEPRE al día, o sea, más o menos se hacen unos 50 CEPRE por día. Entonces, la cantidad de pancreatitis que estamos viendo ahora es abismal, ¿no? Entonces, pero uno puede prever paciente que tuvo colangitis, paciente que ya hizo eventos de cólicos biliares a repetición, entonces esos pacientes pueden tener mayor predisposición a hacer pancreatitis post-CEPRE. Y entonces en un cuadro de la lectura que les envié, ¿qué cosa decía? ¿Cuál era la prevención? ¿Ah? AINE fundamentalmente. Bueno, si les tomaban el examen hoy día, no iban a responder bien. Entonces, no les tomaron el examen hoy día, ¿no? Sí, se confundieron. Pamela acá se pone a llorar. Ay, doctor, no. Es que no entiendo. O sea, ellos pensaban que con el examen, el pasito que habían dado junto con el examen era suficiente. No, pues, el pasito era de fibrilación, este es de hoy día. Lo van a dar mañana. No, mañana se van a sacar 20, pero lo van a dar mañana, sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué? ¿Tu delegado no se ha dicho? No. Ya, rajen del delegado. Nunca viene. No, pues ya me dijo por qué. Déjenlo que está la pelota, tiene que dar sus botes. Bueno, el asunto es ese, ¿no? Entonces justo le decía a mis residentes, si tuviéramos, ¿no?, indometacina o diclofenaco
en supositorio probablemente lo hubiésemos usado. Bueno, habíamos estado pensando la semana pasada, antes que entre a CEPRE la señora, pero ya no hay en el mercado. Yo usaba mucho diclofenaco en supositorio, o sea, me iba muy bien en los pacientes que tenían prostatitis, especialmente los pacientes que tenían, ¿no?, mucho dolor, lo usábamos mucho en una época, pero me parece que probablemente el consumo era muy bajo, pero ya no hay. Del otro problema, y viene nuevamente el problema de qué hago si no tiene, ¿no es cierto? Si no hay la presentación. Entonces eso también faltaría investigar un poco. Justo vengo a una reunión ahí a investigar un poco en la parte farmacológica, y ¿se acuerdan cuando vimos UpToDate que tenía una parte lexicón? Bueno, estoy pidiendo, parece que lo vamos a lograr, meter lexicón completo, porque lo que tenía de lexicón el UpToDate era entre 20 y 30%. No se imaginan lo que es el 100% de lexicón. Me estaba ahí, como se dice, pajeando la mente un rato, ¿no? Porque no lo había abierto nunca lo había tenido, había tenido acceso siempre había tenido acceso a través de UpToDate. Tiene el Martindale, o sea, para los que hemos trabajado fármaco años, Martindale es la base de datos británica, que es la más fuerte que hay. Y ahí tienes, por ejemplo, a veces a uno le pasan uno quiere saber todo sobre un medicamento y te van a decir, busca el Martindale y trata de que te bajen ¿cómo se llama?, la monografía de Martindale. Es lo más completo que puede haber en medicamentos, junto con DRASDEX. Entonces, cuando uno quiere saber algo sobre un medicamento al 100%, tienes que buscar o Martindale o DRASDEX. Claro, nunca lo pedí acá porque DRASDEX es para trabajo más de laboratorio. Yo he trabajado mucho con DRASDEX, pero Martindale lo pirateábamos, ¿no? Y nos lo bajaban como libro. Y lo interesante, no sabía, el lexicon tiene acceso al Martindale. Tiene acceso a 60.000 monografías de medicamentos. Tiene acceso a lo que está en boga hoy en día, ¿no?, que le gusta mucho a mucha gente, ¿no?, los productos naturales, que entre comillas a veces no tienen nivel de evidencia, ¿no? Entonces tiene toda una base de datos de productos naturales, ¿no?, con todo lo que se puede haber escrito sobre ellos, y evaluación de evidencia. Interesante porque hace poco discutíamos con el doctor Huerta, justamente, que tiene sus programas ahí, sobre hepatitis y Herbalife, por ejemplo, ¿no? Yo he visto 2 pacientes que han hecho hepatitis con Herbalife y uno que ha hecho diabetes con Herbalife, ¿no? Yo he visto pacientes con Hercampuri que han hecho pancreatitis medicamentosa. Entonces, ese tipo de cosas que a veces uno no las tiene y lamentablemente no los reportamos, ¿no? Eso es lo peor de todo. Entonces me venía a la mente, porque pancreatitis siempre es causal. ¿Cuáles son las 2 causas fundamentales de pancreatitis? Alcohólica y alcohólica, siempre metiéndose con el negocio. Entonces, alcohólica y cálculos, ¿no? Entonces, alcohólica y cálculos. Pero ahí nomás están cerca otras causas. Las medicamentosas es un grupo importante. Medicamentosas, genéticas, autoinmunes. Hoy en día hemos encontrado ya la causalidad, ¿no?, ya la relación de la pancreatitis autoinmune con la enfermedad de IgG4, ¿no?, con la enfermedad de IgG4. Entonces eso es interesantísimo. ¿Y por qué es interesante para nosotros? Porque IgG4 hay en el Perú. No lo tienen los gringos, no lo tienen, o sea, ellos tienen 1 o 2 casos reportados. Nosotros llevamos como 14 casos reportados y hay IgG4 en el Perú, ¿no? Y conforme vamos avanzando, vamos a ir viendo que IgG4 va a crecer, porque nunca nos explicaba muchas enfermedades, pancreatitis autoinmunes, fibrosis retroperitoneales. Yo habré visto unas 10 fibrosis retroperitoneales en mi vida y nunca llegué a entender por qué. Y era gente joven, relativamente joven, que hacía fibrosis retroperitoneal y después hacían falla renal y después hacían una cosa brutal, y muchos de ellos terminaron complicando páncreas. Ahora entiendo por qué lo complicaron. Todo era una enfermedad autoinmune. Entonces ahí está
gran parte de lo que vamos a ver. Vamos a abreviar un poco después de la introducción. Y lo más importante que deben ver acá es que no solamente es un proceso inflamatorio, sino es un proceso inflamatorio, ¿no?, donde la activación de enzimas intrahepáticas termina produciendo una cascada de inflamación mínima o una cascada amplificada que puede terminar afectando múltiples órganos. Los tres sistemas básicos que uno tiene que fijarse cuando uno ve pancreatitis es pulmón, corazón y riñones, ¿ok? Entonces esos son los tres sistemas que más afectan la pancreatitis cuando lo hace a distancia, ¿no? Entonces uno llega a ver ahí la colelitiasis, ¿no?, que termina produciendo isquemia, el alcohol. Ahora, el alcohol tiene que ser un tiempo aproximado de 10 años y un consumo diario de alcohol. Entonces a veces la gente dice, en el Perú somos bien borrachos. Mentira. La cantidad de alcohol que se consume per cápita en el Perú es bajísima. Per cápita, obviamente. Pero hay grupos que consumen más, ¿no es cierto? Está más concentrado quizás en algunos grupos, cuestión de género, para que comenzaran a complicar las cosas. Pero hoy en día las chicas también consumen más, pero consumen fin de semana, ¿o no? Consumen fines de exámenes, ¿no es cierto? Fines de exámenes, cumpleaños. El consumo de alcohol, para que uno diga que está en riesgo de hacer pancreatitis, es aproximadamente 50 gramos de alcohol diarios por 5 años. Entonces uno dice, ¿y por qué es importante? Porque el paciente que hace pancreatitis alcohólica es un paciente que después va a ir ¿a qué? A pancreatitis crónica. Los otros no suelen ir ahí. La gran mayoría de los que van a pancreatitis crónica como enfermedad crónica, que ya deben haberla revisado en gastro, no, la van a revisar, ¿está en gastro? No, todavía no, pero van a revisar en gastro, es fundamentalmente pancreatitis alcohólicas, ¿no? Para pacientes que han hecho varios cuadros de pancreatitis alcohólica. Entonces la activación de las endopeptidasas, ¿no?, va a termina produciendo una digestión del propio páncreas, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense cuando empezaron a hacer fisiología, anatomía, ¿no? O sea, el páncreas viene como si fuera un órgano carnoso, ¿no? Todo carne, ¿no? Páncreas, ¿no? Todo carne. Entonces, es el órgano exocrino más grande que tiene el organismo. Es el órgano exocrino y es la glándula más grande. Entonces, cuando tú tienes una proliferación de glándula, tienes un marcador. Y ese marcador se llama CA19.9. O sea, el CA19.9 no es un marcador de páncreas, es un marcador de glándula exocrina. Cualquier órgano que tenga glándula exocrina puede hacer un adenocarcinoma. ¿Y qué cosa es un marcador tumoral? Normalmente tus glándulas exocrinas siempre se reproducen, ¿no? Van cambiando, se van renovando, y en ese renovar, en ese cambiar del tejido exocrino de glandular, hay un marcador que es, ¿no?, que es una proteína, ¿no?, que viene de esa reproducción. Esa proteína se llama CA19.9. Por eso que ustedes tienen CA19.9, todos tenemos, y está en un rango de normalidad. Cuando pasa ese rango de normalidad, uno puede sospechar de dos cosas: o que hay por ejemplo, un paciente que hace pancreatitis va a ser CA19.9 alto, lo va a hacer en la fase de recuperación. Pues es un falso positivo, y uno podría pensar de que puede hacer cáncer, va a ser un falso positivo. Un paciente que hace, por ejemplo, obstrucción de la vía biliar y pancreática al mismo tiempo, ¿puede elevar al CA19.9? Sí, lo puede elevar. Y está descrito. Y uno tiene que sospechar que no es neoplasia porque tiene esa condición. Pero si no tienes ninguna de esas condiciones y encuentras un CA19.9 alto, sí tienes la obligación de pensar que algún adenocarcinoma se puede estar produciendo. Y ese adenocarcinoma, ¿no?,
La primera posibilidad, ¿dónde sería? En el órgano más grande exocrino. ¿Cuál es? Páncreas. O sea, no es que sea un marcador de páncreas, sino que es más frecuente verlo en alto en páncreas, ¿no? Pero si haces cáncer de parótida, también vas a hacer igual, ¿no? Si haces un cáncer de pulmón, hoy en día el cáncer más frecuente de pulmón, ¿cuál es? Adenocarcinoma, ¿no? Y dentro de ellos prevalece más en mujeres. El adenocarcinoma es lejos en mujeres. Es el menos relacionado a tabaco, ¿no es cierto? Adenocarcinoma es el menos relacionado a tabaco y es el que se presenta en esas mujeres jóvenes, ¿no? Nunca fumaron, pero hacen su adenocarcinoma. Colon también va a elevar 6 y 9, 9. Ya. Lo importante entonces, tenemos un paciente, tenemos un órgano que va a producir una inflamación aguda y es un círculo vicioso al final, porque el incremento de la presión o la activación enzimática, ¿no?, va a terminar produciendo ¿qué? Mayor daño, mayor inflamación, y entonces al final el paciente va a terminar produciendo, lo mínimo es una inflamación de tipo edematosa, ¿no? una inflamación leve, edematosa, lo básico. Entonces por eso que los criterios, los dos criterios que uno tiene que utilizar cuando evalúa un paciente con pancreatitis, ¿no?, los dos criterios de gravedad son: si tiene complicaciones locales. ¿Qué significa eso? ¿Tiene pseudoquiste o tiene necrosis? Entonces uno ve ¿no? ¿Tiene necrosis o tiene pseudoquiste? Y eso tiene que ser imagen. Eso se lo tiene que decir ¿quién? La tomografía o la resonancia o la ecografía bien hecha. No puede ser la ecografía. Les digo la ecografía no siempre, porque si hay hilio, acuérdense que la ecografía se autolimita cuando hay aire por medio. Entonces la ecografía es un buen examen, pero puede limitarse en el páncreas, porque si se interpone un hilio, que es lo clásico, no vamos a poder tener una buena imagen. Por eso que la tomografía es el gold estándar, la tomografía con contraste. Y lo otro es el fallo orgánico. Entonces esos son los dos criterios que vamos a buscar: el fallo orgánico, y si ese fallo orgánico es persistente o revierte antes de las 48 horas, o si simplemente no se presenta. ¿Qué significa que usted pueda tener fallo orgánico? Que pueda disminuir, ¿se acuerdan? La presión arterial de oxígeno entre el FiO2 se llama PAFI, cuando sacan su AGA, ¿no? Yo siempre le decía en el hospital, si ustedes sacan su AGA, ¿no?, y ven un oxígeno en 90, no está hipoxémico. Pero si el FiO2 es 0,50, está muy hipoxémico, está grave, porque el PAFI va a ser 180. Y ya por debajo de 200, por debajo de 300 hay injuria pulmonar, y por debajo de 200 podría estar incluso en distrés respiratorio, ¿verdad? Entonces pues, ahí uno dice, la relación, la mejor manera de evaluar eso es, ahí anda la relación PO2-FiO2. Entonces normalmente estamos en más de 450. Probablemente muchos tienen 500, pero por lo menos estamos por lo menos por encima de 450. Menos de 400 ya es falla respiratoria, ¿ok? Ya es IRA. Entonces ya marca, como le decía, los tres órganos más importantes: pulmón, corazón, shock. ¿Cómo evalúa el shock? Una presión sistólica menor de 90, claro, con los criterios clásicos, ¿no? Post 2 horas de resucitación, ¿no? Entonces, ¿sigue todavía con presión baja? Sí. Y aquí es que, a propósito, lo borré, ya había puesto injuria renal, dije, mejor lo borro. Aquí, ¿qué es? Injuria renal aguda. Entonces, una creatinina mayor de 1.4. Entonces, con eso, busco esos criterios como base. Hay otros más. ¿Qué vamos a utilizar para esos criterios? Lo que se llama la puntuación de Marshall. Entonces olvídense del BISOP, olvídense de Apache, olvídense, bueno, no quiero que se olviden, o sea, hay que conocerlo, pero lo que se va a utilizar para evaluar falla orgánica múltiple en pancreatitis aguda hoy en día es Marshall. Ahí lo vamos a ver después. Con Marshall es que vamos a hacer. Y es bien sencillo el Marshall, ¿eh? Es más sencillo de lo que ustedes creen. Entonces, ¿qué cosa es una pancreatitis leve? Que son la gran mayoría,
Casi entre el 70-80%, dependiendo de la casuística, en cualquier parte del mundo son leves. Son leves, por suerte. Entonces el leve, ¿no? Paquetes leve es cualquier, ¿no? Se excluye, ¿no? Cualquier, no, o sea, no tiene ningún tipo de insuficiencia ni complicaciones locales. Ahí está mal escrito, ¿no? Cualquier insuficiencia extrapancreática, incluyendo fracaso de los sistemas, es excluir, o sea, la ausencia, como dice, ¿no? Aguda, la pancreatitis aguda leve es ausencia de cualquier tipo de insuficiencia, así sea transitoria. O sea, el paciente me entró con presión 8,6, pero respondió a volumen, pero ya transitoriamente estuvo hipotenso o no. Ya eso lo hace que no pueda ser leve. Pero doctor, ahorita está tranquilo, sí, pero entró con ¿cuánto? Entró con 8,6, pero respondió a volumen, sí, pero ya entró así. O sea, si en las primeras 48 horas tuvo eso, tuvo hipotensión, ya es. Doctor, estaba orinando muy bien, pero ¿con cuánto entró? Así, movió la creatinina 1,4. Ya hizo daño, aunque con la hidratación haya respondido. El paciente entró taquipneico y ahora está respirando bien. Sí, pero entró taquipneico. Entonces, tiene que excluir, o sea, la pancreatitis aguda leve no puede haber, ni siquiera transitoriamente, falla de órgano, una falla orgánica. No puede haber ni siquiera transitoriamente. Y tampoco puede tener ninguna complicación local. Le toma su ecografía, su tomo, un Baltasar A, ¿no? con su páncreas edematoso y punto. Nada más. Páncreas o normal o edematoso en imagen. Pero no puede tener colección absceso, no puede tener quiste. Entonces, definitivamente. Entonces, no, excluimos que no tenga complicación local, no tiene necrosis, no hay necrosis, no hay absceso, no hay colección, y excluimos que tenga falla. Ese es el leve. Son la gran mayoría. La gran mayoría son leves. La moderada es que el paciente, ¿no? El paciente tuvo una complicación sistémica, pero la superó antes de las 48 horas. O sea, ese que entró con hipotensión, ese que estábamos discutiendo, pero yo te decía, no es leve, no, pero doctora, le pusimos 200, un bolito de cristal, cuando pasó los 200 centímetros, primero 200 centímetros de cloruro, ya estaba con la 110, 80. Sí, pero ese transitorio, eso ya hace que el paciente esté moderado. Y no persistió ninguna falla. Entonces, si no hay persistencia, es moderado. Si persistiera más de las 48 horas, sería grave. O sea, no persiste, o sea, lo supera rápido. Excelente. Lo hidrataron y a las 6 horas el paciente ya revirtió el volumen urinario, es más de 50, ya el paciente la creatinina bajó rápido, es un monitoreo horario. La pancreatitis es, lo primero que tiene que tener en la cabeza es, el paciente, si tiene algún fallo, así sea mínimo, entra a UCI. De frente debe entrar a UCI, o por lo menos a una unidad de vigilancia intensiva, una UVI. ¿Ok? Pero si el paciente excluye cualquier fallo, excluye cualquier complicación local, y es leve, tiene que quedarse hospitalizado, pero no necesita UCI, pero sí se queda hospitalizado. Cuando ya, si es moderado o es severo, tiene que por lo menos ir a una unidad intermedia, y si es severo, irá, ¿no? Si es grave o severo, tiene que ir a una UCI, ¿ok? Entonces, ese es y la severa, aguda, grave o severa, ¿no? Esta es en realidad aguda, grave, incluyanlo, falta severa, ¿no? Es en realidad moderada y severa. Esta es severa, grave, severa. La pancreatitis grave o severa es básicamente la presencia de falla más allá de las 48 horas. Entonces el paciente lo han estado manejando con su fluidoterapia, lo han estado manejando con monitoreo horario, ¿no? Y sin embargo, con analgésicos porque está con dolor, sin embargo el paciente igual persistió con la falla. Entonces esa falla definida con puntuación de Marshall. ¿Y cuánto debe tener? Un Marshall 2 o más, ¿no? Un puntaje de 2 o más en Marshall, ¿no? Entonces, que se debe registrar el Marshall por lo menos una vez cada día, los primeros 3 días. Entonces, hacer un Marshall completo. Y no es difícil hacer un Marshall. Entonces, el Marshall no es difícil, pues son parámetros sencillos en realidad.
Es básicamente hallar el PAFI, ¿no? Entonces por debajo de 400 le das un punto, es hallar el PAFI. Es hallar la creatinina, ¿no? 1.4, ¿no? Por debajo 1.4 es normal, entre 1.4 y 1.8 le vas a dar un punto, por encima de 1.8 hasta 3.6 le vas a dar 2 y así. Y es manejar simplemente la presión sistólica. Y manejas la presión sistólica y mayor de 90, 0. Si está en menos de 90, ¿no? Pero responde a fluidos, 1. Si está en menos de 90 y no responde, 2, ¿no? Si está en menos de 90 y encima de eso el pH está ácido, ya pones 3. Y si está por debajo de 90 y encima el pH está más ácido, 7.2, le pones 4. ¿Se dan cuenta? Entonces el Marshall también tiene su valor de predicción. Pero para el efecto de clasificación, ya un Marshall 2 para arriba nos dice que el paciente está haciendo falla, ¿no? Persistente, y el paciente debe entrar a UCI. Entonces, en la historia hemos ido pasando. Esta es la época que le decía, Levy Severa, y después fuimos avanzando hacia los criterios de Atlanta. Antes de los de Atlanta, pensábamos que los de Petrov eran mejor, ¿no? Y fue los de Petrov los que nos crearon esa costumbre de llamar, ¿no? Este es leve, moderada, severa y crítica. Esto es lo que les decía, ¿no? Hasta hace unos pocos años, hasta el inicio del año pasado, seguíamos utilizando crítica. Ya ustedes revisaron el New England, ¿no es cierto? Ya habrán revisado también el Up to Date, y entonces ya saben que crítica sale. Pero no es porque sale la clasificación, pero todavía lo usamos dentro del manejo. Los intensivistas siguen diciendo, no, dentro del severo hay uno que está más crítico. Bueno, eso ya es para cuestiones de manejo o de estratificación. Pero para cuestiones de esta clasificación clásica, Atlanta modificado, así se llama, leve, moderado y severo. Leve, ausencia de todo. Es pancreatitis, pero está ausente de todo. ¿Qué cosa está ausente? Nunca tuvo falla orgánica de ningún tipo, o sea, es un Marshall 0, nunca tuvo colecciones, nunca tuvo nada en las imágenes, es un edematoso clásico, ese es el leve. El moderado tuvo falla transitoria, ¿no? Por lo menos un Marshall 2 o más, ¿no? Y el severo, persistencia de esa falla. Entonces, sencillo o tener colecciones. Lo crítico se refería básicamente al hecho que el paciente tenga falla orgánica múltiple y al mismo tiempo tenga abscesos y necrosis. Entonces ese era el que se denominaba crítico antes, ¿no? Entonces el que tenía ese paciente que además de falla orgánica múltiple tenía absceso y necrosis, ese le decíamos crítico. Pero al final se ha visto que la mortalidad y la mortalidad es la misma, así que los pacientes se comportan igual. Entonces, esta era la de Petrov, ¿no? Donde hablábamos de la crítica severa, y entonces decíamos la necrosis, y la necrosis infectada, y la falla orgánica persistente. Entonces, esto era lo que utilizábamos hasta el año pasado. Hasta el año pasado usábamos esto. Este es de la clase del año pasado. Entonces, las causas son interesantes, porque como decíamos, cálculos y consumo de alcohol. Francamente, no vemos, yo no, todas las semanas tengo una pancreatitis mínimo, no, 2 quizás. Yo no, pacientes digo. Entonces, y de estos, la verdad que la gran mayoría de los que vienen obviamente los intrahospitalarios, la gran mayoría son post-sepre, ¿no? Pero la gran mayoría de los que vemos son biliares, le llamamos biliares, agudas biliares, ¿no? O sea, asociadas a cálculos. Vemos muy poco por alcohol. Yo no sé si realmente estamos de repente haciendo mal nuestras anamnesis. De repente el paciente tiene cálculos, pero la causa es alcohólica. Porque a veces el paciente puede portar cálculos, pero está en la vesícula tranquila, sin inflamación, sin movilización, la vía biliar no está dilatada,
Y sin embargo, como tiene el paciente sus calculitos, lo etiquetamos de biliar. No sé si puede ser lo que esté pasando, pero no va con lo que nos dice la bibliografía en el resto del mundo. Por eso les decía, o sea, tenemos esa idea que en el Perú, y hace poco lo escuché, no sé, y lo leí, no sé si en el comercio, y en la radio, a uno de esos vendedores de humo, que hablaba pues, que el Perú, pues, el consumo de alcohol era brutal, ¿no? Creo que quieren regresarnos a los años 20 de Estados Unidos, donde había la prohibición, ¿no? Entonces, la verdad que se habla por ignorancia, ¿no? Uno no ve, incluso las causas de cirrosis en nuestro país. Las causas más importantes de cirrosis en nuestro país, ¿cuáles son? Hepatitis C, hepatitis B, fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente hepatitis B y C, ¿no? Pero, empezando hoy en día tenemos más C que B. Y después de eso, bien alejado está el alcohólica. Pero ojo que la alcohólica hoy en día está casi, yo diría, si tuviéramos estadística, está casi igual que la no alcohólica. Acuérdense que la falla alcohólica es un hígado graso alcohólico, ¿no es cierto? Pero hoy en día tenemos hígado graso no alcohólico, incluso al mismo nivel. Incluso yo diría que si hubiera estadísticas, yo creo que es más todavía que el alcohólico. Incluso es más que el alcohólico, vemos mucho más. Y en diabéticos. Los diabéticos hacen hígado graso y muchos llegan a la falla rápidamente. Entonces, sin embargo, y vean ustedes, o ustedes ven consumo, gente que cerca a ustedes que consuma diario. Bueno, sí se puede ver, uno agarra su carro y te metes a la avenida Aviación, te vas hasta la última cuadra de la avenida Aviación y llegando al 2 de mayo, ahí sí vas a ver como 20 tipos, ¿no? Que están tomando mañana, tarde y noche y toman Racumín todavía, ¿no? O si te vas eso hacíamos en la universidad, nos hacían hacerlo, íbamos ahí a hacerles fichas a esos desgraciados. Ahí nos metían, ¿no? Pues a los profesores de San Marcos les parecía gracioso eso, y nos mandaban a hacer fichas al borde del río, a los fumones, bueno. Ahí sí puedes ver. Pero, por ejemplo, cuando uno va a otras partes del mundo, uno sí se encuentra con gente que todo el tiempo tiene aliento alcohólico. Yo he trabajado con mucha gente fuera del país, especialmente europeos, portugueses y españoles, y varios pesqué que todo el tiempo tenían, y todo el tiempo se tomaban, ¿no? Y funcionaban en automático, diario consumían, y consumen 50 gramos al día o más. Y miren el tiempo, ¿no? 5 años como mínimo. Generalmente a los 10 años de este consumo, el paciente ya debe tener falla hepática. Pero por lo menos con este consumo de 5 años continuo, el paciente hace pancreatitis con una alta probabilidad. Otras causas, como decíamos, la hipertrigliceridemia, por eso que en los exámenes auxiliares que ustedes deben pedir siempre deben estar triglicéridos. Porque una causa también es la hipertrigliceridemia, generalmente mayor de 1000, se correlaciona con alto riesgo de pancreatitis, ¿no? El trauma, eso sí hemos visto, los pacientes que hacen trauma abdominal cerrado, acuérdense que el trauma abdominal cerrado, los efectos del trauma hacen que el páncreas, ¿no? Es como si le metieran una patada al páncreas, se estrella contra la columna, pues es un órgano retroperitoneal. Entonces el resto de los órganos en el abdomen, ¿no? El resto de los órganos en el abdomen, y eso lo van a aprender cuando hagan cirugía, el resto de los órganos en el abdomen, ¿cómo están? Con sus mesos rodeados de grasa, ¿o no es así? Pero los que salen de los retroperitoneales están libres. Duodeno, páncreas, riñones, parte del vaso. Por eso es que se estrellan. Entonces, en un trauma abdominal cerrado, contra el timón, ¡pum!, el pobre páncreas y el duodeno se estrellan contra la columna. ¡Pau! Van a hacer una pancreatitis traumática o postraumática. ¿Ok? Incluso pueden hacer perforación de duodeno. Entonces, por eso es básicamente anatómico la explicación. Se ve, pero generalmente en los hospitales donde ve bastante trauma. Nosotros vemos muy poco trauma en el Rebagliati. Yo a una época sí lo he visto. Y se ve. Infecciones, especialmente virales, pueden producir pancreatitis. ¿Ok? Citomegalovirus, ¿no?
Epstein-Barr pueden producir infecciones. Y las autoinmunes, como les decía, IgG4, hoy en día nos las pasamos buscando IgG4 todo el tiempo. Lo vieron. Lo interesante de este cuadro, que empezaba a partirlo, pero esto lo tienen me imagino que lo revisaron, porque de esto van a dar examen mañana, ¿no? Y clásicamente, ¿no?, tienen las causas antiguamente, cuando yo era alumno con ustedes en el Almenara, yo hice casi todo en el Almenara, le decían ERCP, ¿no?, la CEPRE, le decían ERCP, por eso las tienen ahí, la CEPRE, ¿no?, que es una causa que ha crecido tremendamente, 5 a 10%, algunos dicen que incluso en el Perú está alrededor del 20% de las causas, ¿no?, porque no hay tanta alcohólica como creemos ver, pero estas son estadísticas americanas, ¿no? Las causas genéticas, drogas, autoinmunes, miren qué bajo autoinmune. En Japón las autoinmunes llegan hasta 30%, ¿no? En el Asia, donde hay IgG4, esas son causas mucho más prevalentes hoy en día. Complicaciones quirúrgicas. Y miren ustedes la CEPRE, ¿no? Ahí está. Cómo puede reducir, ¿no?, el riesgo y los síntomas con AINES, ¿no?, por vía rectal. Entonces, causas, ¿no?, las biliares, el alcohol, eso no se pueden olvidar nunca, ¿no? Las variantes anatómicas, las genéticas, páncreas divisu, ¿no?, quiste de colédoco, las obstrucciones mecánicas, que pueden ser ampulares o ductales, metabólicas, ¿no?, también pueden verse, especialmente la hipertrigliceridemia fundamentalmente, ¿no?, la hipercalcemia también, el trauma, como decíamos, existe también, así como hay una hepatitis isquémica, existe una pancreatitis isquémica también, ¿no?, y las autoinmunes, que es importante tener en cuenta. Esta es la 21ª estadística más cercana que tenemos, que es justamente mi hospital, ¿no?, que reúne la etiología. Ojo que quien lo hizo, yo le decía, si nos hubiese pedido apoyo, tuviésemos puesto no 181, sino 581 en ese periodo. Porque lo único que hizo este grupo de colegas en gastro es hacer la estadística de gastro. Pero gastro tiene 40 camas. Medicina interna tiene casi 300 camas en el mismo hospital. Entonces, ¿no? Y hay que sumar que en el Rebagliati, hasta no hace muchos años, las pancreatitis las hospitalizaban más cirugía. Entonces, hoy en día ya no es una patología quirúrgica. No hoy en día, ya hace 15 años no es una patología quirúrgica. Dejó de ser una patología del cirujano. Sin embargo, existe un grupo de cirujanos que se quedaron enamorados de páncreas. Y entonces, siempre que podían, en una época se llevaban todos los pacientes con pancreatitis, ¿no?, especialmente las complicaciones. Entonces, como ven ustedes, pero es una buena foto, miren las biliares, 60%. Por eso les decía, las alcohólicas baja muchísimo, ¿no? Miren que en ese lapso del 97 al 2000, 97 fue justo el año que yo entré a hacer residencia. Y en esa época se hacían 3 o 4 CEPRES al día, y a veces no se hacían, porque cuando se malograba el aparato, te quedabas un mes, porque había un solo aparato. Entonces, sin embargo, post-CEPRE, ya 5% en ese lapso. Y en ese lapso no es la mejor época. La mejor época de CEPRE viene, no me van a decir aprista, pero viene después del gobierno aprista. Porque fue la mejor época también que tuvimos nosotros en los hospitales de seguro, donde se hizo una buena política de adquisición de equipos. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, los gastros ahora trabajan con torres, como debe ser. ¿Qué significa eso? Para hacer un turno, tú tienes tres pancreatos, no uno. Antes trabajamos con un solo pancreato en todo el hospital. Ahora trabajamos con 2 torres, ¿no?, y cada torre tiene 3 pancreatos. ¿Y por qué es importante eso? Antes las endoscopías, y eso es un consejo que yo creo que también les di la vez pasada, cuando se haga una endoscopía siempre busquen ser el primero.
porque es difícil que lo esterilicen. Lo único que hacen es limpiarlo con Cilex. Y al número 2 le van a meter con el virus que tuvo el primero. No se imaginan la cantidad de pacientes con B y C que tenemos nosotros post-endoscopía, especialmente post-CEPREA. Eso cambió a partir del 2011, cuando el doctor Larrea, que era el jefe, que ya no está en el hospital obviamente, ya se aburrió, Pedro compró, en mi promoción, los Torres, e hizo todo un sistema para que eso rotara, ¿no? Entonces tú agarras, usabas un endoscopio, sea CEPREA o lo que sea, esterilización, agarras el segundo, esterilización, agarras el tercero, terminabas y estaba regresando el primero. ¿Se dan cuenta? Y así podías continuar si querías todo el día, pero nadie se jugaba el riesgo. Entonces, como le digo, si ya para esa época, con una sola mira, la pancreato, hemos trabajado con un solo pancreato hasta el 2005 más o menos, y con 2 hasta el 2009 o 10, y con Torres a partir del 2010. Entonces sería interesante ver, creo que están preparando justo una estadística, va a ser interesante ver esta estadística ahora sí, ¿no? Con la cantidad de CEPRES que se hacen normalmente. Como les decía, es una cantidad bien grande, pero vean ustedes, incluso el lupus, ese lúpico, yo me quedo con la duda, sí existe, sí se asocia, se puede haber compromiso pancreático lúpico, pero ¿habrá sido lupus o habrá sido un IgG4? Eso me queda la duda, porque es de esa época, ¿no? IgG4 recién lo usamos hace 4 años, ¿no? Entonces eso también nos puede quedar la duda. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hemos estratificado, pero ¿cómo se hace el diagnóstico? Creo que hemos empezado al revés. Bueno, el diagnóstico, porque es algo que ustedes, bueno, tampoco no que lo tengan que saber, deberían haber hecho de gastro. No entiendo esa división media rara. Gastro es uno de los capítulos que se deben hacer en el primer rotación de medicina interna siempre, en todos sitios es así. Y el diagnóstico es que uno tenga más de 2. ¿De qué criterios? El clínico, el laboratorial y el radiológico. Es muy parecido al IMA, ¿no? En el IMA es el clínico, el electrocardiográfico y el laboratorial. Acá es el clínico, el radiológico en lugar del electrocardiográfico y el laboratorio. El laboratorio, amilasa lipasa, 3 veces su valor normal, cualquiera de los dos, amilasa o lipasa, pero 3 veces su valor normal. ¿Ok? El que marque el laboratorio como valor normal. Entonces uno tiene ahí, el dolor tiene que ser típico, consistente, generalmente hipocondrio izquierdo, ¿no? Epigastro, hipocondrio izquierdo. El paciente puede tener un dolor intenso en el hipocondrio derecho también, sí, cuando es biliar, a veces puede superponerse el hecho que esté haciendo en ese momento un cólico biliar, ¿no? Una migración y al mismo tiempo pancreatitis. Pero la pancreatitis como tal pura, el dolor clásicamente es epi y cuadrante superior izquierdo, irradiado a la espalda, ¿no es cierto? Lancinante y que obliga al paciente a ¿qué? A la posición recumbeta, la posición supina incrementa el dolor, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tener en cuenta. Amilasa sérica o lipasa, 3 veces su valor normal, ¿no? La tripsina puede ser más sensible y específica, pero todavía no lo tenemos como un examen estándar y todavía nos falta, ¿no? Falta que se estandarice para poder introducirlo. Pero la tripsina tiene más especificidad en pequeños estudios. Y las características clásicas, ¿cuál es el examen de entrada? Siempre va a ser la ecografía. Siempre la entrada, si nuestro gol es la tomografía con contraste, pero el examen de entrada siempre es la ecografía. ¿Y por qué? No porque sea más barato, bueno, sí lo es, sino porque además nos explora mejor la vía biliar. Y es importante porque nos hace una mejor exploración de la vía biliar. Y nos puede o localizar con mayor precisión el hecho de tener o no cálculos. Entonces, nos añade el examen de ecográfico, nos añade la posibilidad de poder encontrar cálculos, no solamente en la vesícula, sino en la vía, con el colédoco, en la vía biliar. Entonces hay que tener en cuenta, por eso es que la ecografía siempre es primero.
Una buena, ¿no? Nunca se manden de frente con la tomo, primero la ecografía. Ahora, uno recién manda la tomografía en los 3 primeros días, nunca al principio. Porque acuérdense que al principio el paciente todavía lo observas, ya lo definiste, es una pancreatitis, lo estás estratificando, ¿no? ¿Y qué pasa si el paciente ya tiene hipotensión o tiene ya algún daño renal? Obviamente que no vas a poder ponerle con tanta facilidad que contraste. Por eso es que no se precipiten, no es tan rápido. La tomografía hay que hacerla en las primeras, idealmente 48 a 72 horas, no al inicio, no de entrada. Entonces, el examen de entrada, ¿cuál es? De imagen es eco. Incluso hasta la radiografía puede servir. Pero bueno, la radiografía es bonito, ¿eh? Cuando ves un asa centinela, ¿no? Cuando ves un asa centinela, que significa un hilio reflejo al dolor y la inflamación que hay en la zona. Entonces los criterios, como decíamos, ¿no? El clínico, el laboratorial, imagenológico, que inicialmente siempre es eco, TAC y resonancia como alternativas. La amilasa, como decíamos, ¿no? La amilasa, ¿no? Que se eleva entre las 2 horas, ¿no? Y las 12 horas. La amilasa es más rápida. Entonces si uno dice, doctor, mi paciente tiene hace 2 horas un dolor intenso, típico, ¿le vas a pedir lipasa? Pide la amilasa nomás. ¿Pero le pido lipasa? No, pero la lipasa recién se va a elevar después de las 6 horas, durante el primer día. Es más lento. Entonces si quieres pescar rápido, recién tiene 2 o 4 horas de dolor, ¿no es cierto? Pero si ya mi paciente viene con 10 horas de dolor, pídele los 2, ¿no? Ya le puedes pedir los 2 ya. Si tiene más de un día de dolor, pídele los 2. Pero si solamente tiene horas de dolor, entonces las primeras 6 horas, amilasa sí ya debe haberse elevado a las 2 horas. Ojo que la amilasa se puede elevar en muchas otras causas, pero de todas maneras se va sumando a las posibilidades. ¿Le voy a tomar lipasa? Sí, sí lo voy a tomar después. Y para que sea más útil, preferible la tomo después del primer día, o por lo menos después de las primeras 12 horas. Y como decíamos, la tripsina todavía no es un examen clásico. Claro, si usted me dice, ¿qué más le va a pedir laboratorio? Bueno, para no salir, entonces, en el laboratorio obviamente que tengo que pedir un perfil bioquímico completo. Tengo que tener glucosa, por lo menos en las primeras horas tengo que tener DHL, glucosa, TGO, para que me haga mis criterios de pronóstico, Ransom. Acuérdense que Ransom es leucocitosis, tengo que tener mi hemograma, ¿no? Es leucocitosis, es DHL, es TGO, es glucosa, por lo menos AGA para las 48 horas. Tengo que haberle tomado un AGA definitivamente de ingreso. ¿Y por qué de ingreso? Porque tengo que aplicar el Marshall, pues. O sea, no puedo dejar de hacerle un AGA desde el ingreso al paciente, así sea leve, porque para decir que es leve tengo que aplicarle un Marshall. ¿Y un Marshall qué significa? Tener un PAFI. Un Marshall significa, además de la presión arterial, también hacerle dosaje de creatinina como mínimo. ¿Se dan cuenta? Para poder estratificar al paciente. ¿Ok? En las 48 horas sí se pide calcio, porque generalmente cuando hay hemorragia y necrosis puede haber saponificación, ¿no? Y puede haber producción de jabones en el abdomen y después eso produce hipocalcemia. Puede haber hipocalcemia secundaria a las 48 horas. En las 48 horas, ¿qué se busca en el Ransom? Si hay que hacer espacio, un buen balance. Ustedes van a ver la cantidad de fluidos que vamos a meter. Hacen un balance y si pasa de 6 litros en 24 horas, eso es criterio Ransom positivo. Caída del hematocrito más del 10%, entonces uno tiene que, ¿no? Entonces uno va buscando los criterios de Ransom básicos, que no son diagnósticos, son pronósticos. O sea, el Ransom es importante, sí, para hacer pronóstico, ¿no? Para poder tener la idea de ese paciente, cuál va a ser su destino, ¿no? Miren las otras causas de elevación de amilasa. O sea, puede haber en el pseudoquiste pancreático que se da a las 4 semanas de enfermedad. A las 4 semanas de enfermedad el paciente vuelve a hacer dolor y amilasa alta. Está haciendo una recaída de la infección, de la pancreatitis. No está haciendo una recaída. Hazle las imágenes, porque después de 4 semanas, ¿qué puede estar haciendo? Pseudoquiste pancreático. Puede estar haciendo pseudoquiste, ¿no? También se eleva en la pancreatitis crónica, en la enfermedad biliar, incluso en la apendicitis, en el embarazo ectópico, ¿no? Más raro ya es la parotiditis, ¿no? Entonces, y la lipasa
También es más específica, pero también se puede elevar el pseudoquiste, pancreatitis, enfermedad biliar, incluso la apendicitis. El dolor, como decíamos, típico, es un dolor epigástrico, abdominal, cuadrante superior izquierdo, que empeora en posición supina, si irradia la espalda, y suele estar asociado a náuseas y vómitos. Suele estar asociado a náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, lo que decíamos, el signo clásico de Cullen y de Gray-Turner son signos de necrohemorragia. O sea, no son signos específicos de pancreatitis, ¿ok? Sin embargo, ha habido preguntas en residencia, brutalmente hechas, no digo por los brutos, no digo, ¿no? Porque en realidad es signo de hemorragia, no es signo hepatoneumónico de pancreatitis. Una pregunta por ahí hace años, ¿no? El siguiente es un signo hepatoneumónico de pancreatitis. Y la respuesta era, creo, Cullen. No, pues no es hepatoneumónico. Porque en cualquier hemorragia abdominal puede haber Cullen y puede haber Gray-Turner. O sea, es la evidencia de hemorragia abdominal. Claro, asociado a un cuadro de pancreatitis, ¿no? Pensaríamos en pancreatitis necrohemorrágica. Entonces el Cullen es periumbilical y el Gray-Turner es la evidencia de equimosis, ¿no? Del sangrado en los flancos, en ambos flancos, ¿no? Pero son preguntas típicas, ¿eh? Son preguntas típicas de exámenes, ¿no? De NAN, etcétera, ¿no? Entonces decíamos, pancreatitis alcohólica, pancreatitis biliar. Miren en el mundo, esta es una típica imagen para el resto del mundo. Esto es, digamos, la foto que nos vamos a llevar, lamentablemente, porque no tenemos estadísticas muy buenas propias, ¿no? Y la asociación con fármacos, ¿no? Definitivamente se asocia clásicamente a ¿qué? ¿No? Aminosalicílico, la sulfasalacina. La sulfasalacina que se usa en el AR, que se usa en los pacientes con colitis ulcerativa, ¿no? En los pacientes en los cuales a veces queremos usar metotrexate, ¿no? La satioprina, que es un inmunosupresor importante, ¿no? El uso de estrógenos está asociado definitivamente a pancreatitis, ¿no? Las tetraciclinas también se asocian. La furosemida, hay gente que le gusta dar furosemida a los pacientes, ¿no? Especialmente los pacientes con ICC, le dan en forma persistente, permanente, no es bueno. El ácido valproico, que también tiene una asociación muy alta a hepatitis medicamentosa, no solamente a pancreatitis, a meningitis y las tiacidas. Entonces, acordarse siempre de eso. Las imágenes, como decíamos, ¿no? Ya hemos visto que la ecografía es muy útil como examen de entrada, pero hay que obtener tomografía, una tomografía en algún momento, por lo menos en las 48 a 72 horas, si el paciente no mejora, ¿no? Entonces, una tomografía contrastada. Ahora, el tipo de tomografía hoy en día es espiral multicorte clásicamente, pero la idea es que sea una tomografía con contraste, que es una tomografía con contraste, y si no podemos utilizar contraste en el paciente, tendría que hacer una resonancia. Entonces ahí recién está indicada la resonancia. Diferente es la colangioresonancia, ¿ok? Esta es una resonancia para, digamos, estratificar, ver el páncreas en sí. Pero la colangioresonancia es un examen que se utiliza en el diagnóstico diferencial de la vía biliar, cuando sospechamos que hay obstrucción persistente. Entonces ahí sí, la colangioresonancia toma una importancia, toma una gran prevalencia y es muy importante, ¿no? Como decíamos, el ultrasonido, todos los pacientes es una recomendación fuerte. El ultrasonido para evaluar cálculos biliares. También se puede evaluar el uso de la ecografía endoscópica o la colangio, como decíamos, cuando el paciente tiene coleocolitiasis o alta sospecha de coleocolitiasis. Especialmente los pacientes, ¿no? Pacientes que en ausencia de conoquitis, ¿no? Y ictericia, ahí sí y tienen dilatación de la vía biliar. Entonces uno tiene que definir. Si el paciente ya tiene colangitis, no tengo menos dudas, ¿no? Pero cuando tengo dilatación y no tengo ni colangitis, ni tengo ictericia, entonces ante esa duda debo hacer colangioresonancia o ultrasonografía. Y esto es solamente para ver, ¿no?
la puntuación de Baltasar que se utiliza a veces, ¿no? No a veces, siempre. O sea, siempre que ustedes piden la tomografía, entonces les van a describir y les van a poner pancreatitis, Baltasar A, B, C o D, dependiendo, ¿no? Si es el páncreas es con aumento local difuso, nada más con lo que se llama un edematoso. O sea, el B es un edematoso, el A es normal. El B es un edematoso, donde puede haber aumento, ¿no?, focal o difuso del páncreas, pero no hay colección. Desde el momento en que ya hay colección peripancreática, ¿no?, hay anormalidades y colección peripancreática, ya es C. Cuando dice anormalidades de la glándula, por inflamación peripancreática, es que tenemos ya colección peripancreática. Ese es Baltasar C. Ya desde el momento que tenemos una colección líquida única, que puede ser compatible con absceso, pero generalmente no se puede calificar todavía de absceso porque no tiene pared, es grado, es generalmente el D, y el grado C con 2 o más colecciones ya lo hace con estadios E de Baltasar. Eso es básicamente como decíamos, ¿no?, la ecografía fundamental para ver si la etiología es biliar, y la tomografía en las 48 a 32 horas. Si el paciente no es leve, pero ¿qué pasa si el paciente es leve? El paciente es leve, le hice su ecografía, la vía biliar está limpia, el paciente es leve, no hizo ningún tipo de colección en la ecografía, no hizo ningún disturbio que nos haga pensar en falla orgánica. Entonces el paciente, ¿para qué le voy a hacer una tomografía? No tiene sentido. O sea, no sirve, porque el paciente no tiene ningún signo, ni nada que me indique que puede estar haciendo necrosis, colecciones. ¿Qué me indicaría eso? Que el paciente haya hecho una falla persistente. Que el paciente siga con dolor, ¿no es cierto? Que el paciente, ¿no?, me haya hecho una falla, por lo menos puede ser que haya revertido las 48 horas, pero me hizo los primeros 24, casi 48 horas completas, alguna falla. Entonces ahí sí puedo sospechar que el paciente pueda tener alguna colección, que me esté haciendo a una complicación como fiebre. Entonces la fiebre es probable, siempre en la pancreatitis, es parte del CIRS, pero si la tengo más de 48 horas, entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, preferible, a este paciente sí le hago la tomografía para ver si hay colección, para ver si hay necrosis. Pero un paciente leve, que son la gran mayoría, que no tiene nada, que ya revirtió los síntomas a las 48 horas, que ya no tiene dolor, que no tiene náusea, y el paciente está prácticamente asintomático, hacerle la tomografía no tiene sentido. ¿Ok? No tiene sentido. Entonces, el paciente se va a ir de alta tranquilo, con su ecografía y con su título de pancreatitis leve. Entonces, con todo esto que hemos hablado, vamos al manejo. Entonces, lo primero que hay que hacer es como la pregunta clásica, como la pregunta donde cayó todo el mundo en el examen de residencia el año pasado, ¿no? Les describen todo un cuadro séptico, X, y le ponen ¿cuál es su primera medida? Y todos marcaron antibiótico precoz, ¿no? Y es hidratación. El paciente está hipotenso, siempre es hidratación primero. Entonces, lo más importante en estos pacientes es eso, ¿no? Claro, eso ya lo habíamos dicho, admitir al paciente a cuidados intensivos ¿no? Pero lo más importante en el manejo va a ser la fluidoterapia. La analgesia, porque acuérdense que la analgesia, la fluidoterapia, bien hecha, disminuye morbo y mortalidad. ¿Ok? Eso es lo único que demuestra disminuir morbo y mortalidad. La antibiótico-terapia profiláctica no sirve para nada, olvídense, ya está demostrado. Pero la fluidoterapia, bien hecha, bien prescrita, bien llevada, sí disminuye morbo y mortalidad. La analgesia no, obviamente, pero la analgesia es parte de nuestra condición de ser médicos. Porque nosotros somos médicos, primero, ¿por qué? Porque debemos aliviar el dolor. O sea, hacemos ciencia, pero también hacemos humanidad y tenemos que aliviar el dolor. Entonces no puedes decir, no, pues estás enmascarando el dolor. No, yo les he dicho ya la vez pasada, no se enmascara nunca el dolor, eso está ya definido. Ni la fiebre ni el dolor. Si el paciente va a hacer fiebre, así le des 20 Panadol, le va a hacer fiebre. Eso está demostrado. Y si el paciente tiene un dolor, ¿no?, como pancreatitis, es un dolor que va a ser abdomen agudo, o es un abdomen agudo médico, ¿no?,
el paciente no va a calmar jamás. Si tú vienes con un dolor cólico retorciéndote y te pongo un metamizol con iosina y a los 10 minutos quieres tomarte una chela y ya no tienes nada, eso fue simplemente, ¿no? Ya saben qué, atravesado, ¿no? Y ya buscará su salida, ¿no? O de repente después vas a hacer tu diarreíta, pero es algo banal. O sea, ahí no estás enmascarando nada. O sea, no hay nada grave ahí. Pero si tú tienes que una isquemia abdominal, le pongas morfina, petidina, lo que sea, bueno, es algo que ya lo dope, pero ahí sí, pues ya lo noqueaste, pero le pongas lo que le pongas en analgesia, el paciente va a seguir con dolor. Vas a bajar el dolor porque eso es lo que tienes que hacer. Una vez que tú tienes tu sospecha clínica, al paciente no tiene por qué hacerlo sufrir. Entonces, ya cuando ustedes vayan al próximo año a cirugía, ¿no? Respecto a eso, al dolor, tápense los oídos un rato, ¿no? Porque a veces, y por más que lo hemos discutido, yo he hecho emergencia 15 años, y por más que lo hemos discutido con los cirujanos, no cambian, o sea, no enmascares el dolor. Regreso a examinarlo cuando le pase el efecto del analgésico. No, un abdomen agudo salta igualito con analgésico sin analgésico. El rebote va a estar igual, o sea, es imposible. O sea, no desapareces con ningún medicamento la irritación peritoneal, eso es un absurdo. Pero eso es algo que ustedes tienen que evolucionar, ¿no? No se enmascara la fiebre con antipiréticos, ni se enmascara el dolor, ¿no? El dolor gravativo, el dolor orgánico real, tampoco se enmascara con analgesia. Entonces no tengan miedo de dar analgesia. El soporte nutricional hoy en día es fundamental. Y van a ver por qué. Y por lo menos el soporte nutricional no debe pasar de 5 días para tomar la decisión. O le arranco por vía oral, o le pongo una sonda nasogástrica, o una sonda nasoyeyunal, o le pongo un catéter central. ¿Ok? Pero hasta el 5.º día, yo estoy manejando a mi paciente, fluidos, mi Marshall, etcétera, le estoy dando PIN, la analgesia. Llego entre el 4.º y 5.º día, el paciente me sigue con dolor y náuseas. Ah, no, ese paciente no va a comer nunca. Mejor dicho, no va a comer por boca solo. Y no voy a dejarlo sin. Bueno, sigue con dolor, sigue con náuseas. Llego a mi 5.º día, ¿qué voy a hacer? Si es una pancreatitis moderada, le voy a poner su sonda y lo voy a alimentar una neta. Y si es severa, también le voy a poner su sonda. Solo en contadas ocasiones se usa parenteral. O sea, casi nunca. O sea, parenteral usamos en contadas ocasiones. La mayoría utilizamos nasoyeyunal, pero ahora les voy a decir otra cosa más respecto a eso. Entonces, fluidoterapia, pregunta examen, clásica, ¿ok? El volumen, pregunta clásica de examen, 200 a 500 mililitros por hora o 5 a 10 mililitros kilo peso hora, ¿ok? Que en mí sale casi 200, poniendo de 10 mililitros hora, ¿se dan cuenta? Pero eso va a depender más o menos del parámetro que uno quiere utilizar y fundamentalmente de la evaluación que ustedes hagan del paciente. Obviamente, si el paciente está hipotenso, yo voy a inclinarme por usar 500 mililitros la primera hora. ¿Sí o no? Si mi paciente me viene con una presión de 8,6, a ese paciente no lo va a dar 200, no le voy a dar 5 por kilo, no. Le voy a dar 500 por hora. Y desde la primera hora empiezo a medir el output urinario. ¿Ok? Es fundamental. Los 3 parámetros que uno tiene que medir en los pacientes son output urinario, el BUM, que no lo medimos, o la urea, ¿no? Y el hematocrito. Son los 3 parámetros que uno tiene que medir. Antiguamente, miren cómo cambian los tiempos, medíamos PVC. No. En este caso, ya se ha demostrado que los parámetros más sensibles son, y lo dice la lectura, lo decía su lectura, ¿no? ¿Cuáles son? Hematocrito, output urinario, el output urinario, ¿ok? Entonces 50 mililitros o más por hora, tratar de conseguir. Entonces, los pacientes, una buena hidratación existe
A pesar de que yo le he puesto cristaloide, porque en el Perú no hay lactato Ringer, existe un estudio grande que demuestra mayor eficacia del lactato Ringer. ¿Ok? Pero nosotros no tenemos lactato Ringer. Pero cuando revisamos cólera, creo que les hice un comentario interesante. Hasta que hubo cólera en el Perú, en el año 91-92, la mejor solución para cólera, ¿cuál era? Solución de lactato Ringer. Y cuando llegó acá y nos acabamos todo el lactato Ringer en 5 días, inventamos nuestra solución. Y ahora cuando ustedes revisan cólera, manejo, la mejor solución ¿cuál es? Solución polielectrolítica del Perú. ¿Ok? Entonces, eso, o sea, habría que ver también si nos ponemos las pilas y alguien comienza a evaluar alguna solución, como solemos nosotros inventarnos las cosas, y enfrentarla a la solución del lactato Ringer. No sé si entienden la figura. O sea, en este momento no usamos en el Perú la solución del lactato Ringer, pero tampoco hacemos muchos estudios al respecto de esto. De la gente que esto sí lo sistematiza, ha encontrado todavía, entre todo lo que ha demostrado es que cristaloide es superior a todo lo demás. O sea, no hay que usar albúmina, no hay que usar poligelina, o sea, expansor coloide, no hay que usar dextrano, expansor almidón, ¿no? Ni Hasek, ni nada por el estilo, ¿ok? Ni hexadestrano, ni nada. Cristaloide. ¿Qué cosa es cristaloide? Cloruro de sodio 0.9 por mil. Eso es lo que tenemos. ¿Qué puede ser también? Solución de lactato Ringer, pero eso no tenemos, ¿no? Entonces, esas son las soluciones básicas, ¿ok? Entonces, evaluando los requerimientos, las primeras 24 a 48 horas tienen que hacer un seguimiento, ¿no? Y mantener la orina más de 0,5 mililitros kilo hora. O también más de 30 mililitros hora, que es más o menos un equivalente. 0,5 mililitros kilo hora o más de 30 mililitros hora. ¿Ok? Entonces, eso. Y chequear el nitrógeno ureico en sangre. Esa es recomendación fuerte. Miren las recomendaciones fuertes. Hidratación agresiva. No solamente es recomendación fuerte porque baja mortalidad. O sea, el seguimiento a intervalos frecuentes, incluso las primeras 6 horas, se dice que debe ser horario. O sea, no solamente horario el medirle la orina, sino el hematocrito y el boom. Por eso que en el mundo hoy en día existen unos sachets para medir eso. Entonces uno agarra y gotita de sangre y te sale. Para páncreas. Te sale PO2, te sale urea, el boom, te sale hematocrito. Interesante, ¿no? Te sale glucosa también. Entonces, esas cosas en algunos sitios hay. A veces, angloamericana, yo lo he visto alguna vez, mantenido un tiempo, y les ayuda a manejar, ¿no? Les ayuda a manejar mejor a los pacientes. ¿Ok? Ese es el primer punto, fluidoterapia. Entonces eso tiene que quedar bien claro. Analgesia. No hay estudios importantes en analgesia. Y todos los pocos evaluaciones de analgesia no llegan a ninguna conclusión. Las recomendaciones son todas débiles. Pero hay cosas que sí son bien claras para mí, de lo que he podido revisar. Una de ellos, no me usen petidina. O sea, quítenle a los cirujanos la petidina, por favor, ¿no? Yo les prohibiría, ¿no? A los cirujanos les daría, prescriban sueros y nitrofurantoína, nada más. Pero no prescriban petidina. O sea, incluso le dan petidina, el paciente, la petidina tiene una potencia de producir adicción, creo que es 20 veces mayor que cualquier otro opiáceo. O sea, es brutal, es muy alta. Y además produce sensaciones que son generalmente entre alucinógenas y psicodélicas. Entonces el paciente no solamente sufre la necesidad imperiosa, adictiva, sino también la necesidad hasta recreativa de seguir buscando la petidina. Y la analgesia por petidina puede ser muy potente en algunos pacientes y puede ser muy baja en otros. O sea, tampoco tiene un parámetro muy bueno, ¿no? Para eso. Entonces,
Del resto, lo he ido sacando de diferentes sitios. Metamizol es un excelente medicamento para el paciente. ¿Cómo haces un EVA? Esa clase se la voy a mandar esta semana y se la voy a tomar en el examen final, manejo de dolor. Es una clase pendiente, ¿ok? Esta semana se la mando grabada y va a entrar en el examen. Es sencillísima la clase, se la voy a hacer en 10 slides máximo, ¿no? Voy a hablar más que lo que voy a, les voy a grabar. Metamizol, o sea, el EVA es 0 a 10. Señor, el peor dolor que ha sentido en su vida, ¿cuál es? ¿Se acuerda? Sí, cuando me casé, ya. Ese dolor, póngale 10. Y no tener dolor, póngale 0. Ahora dígame usted, ¿cuánto es el dolor entre 0 a 10 que siente en este momento? Y usted dirá, pero doctor, sabrá puntuar, no interesa, porque lo que tú vas a hacer es seguimiento. Es la misma persona la que va después a evaluar si bajó o no bajó. ¿Entiende la figura? Ponte que exageró, 8. Ya, 8. Haces tu terapia y va al día siguiente. ¿Y ahora cuánto está? 2. Porque es la misma persona. O sea, lo que evaluó como 8 ayer es válido para que hoy día te diga 2. ¿Entiendes la figura? Por eso que la escala visual analógica es muy útil. ¿Por qué es visual? Porque lo hacíamos en una época, deberíamos hacerlo hablando y mostrándole caritas. Y las caritas, hay unas reglas antes que nos regalaban, Grunenthal, tiene una cara, pues 10 es una cara llorosa y roja, y la carita sin dolor es una cara feliz, pues, ¿no? Un sol, ¿no? Entonces de ahí va yendo, ¿no? Cada vez más naranja, rosado, rojo, y la cara va cambiando. Entonces uno le pone al paciente, dice 1, 0, 1, 2 hasta el 10, y uno le dice, usted, ¿no? Señale. Pero como la mayor parte de las veces no podemos tener eso a la mano, lamentablemente, por lo menos uno conversando y explicando bien. En una mujer, y guíen, ¿no? ¿Cuál es el peor dolor que has tenido? O sea, no se vayan de frente, dolor. Si es el peor dolor que has sentido en su vida, no. Expliquen. ¿Cuál es el peor dolor que has sentido? ¿Cuál es el peor dolor que has sentido? Lógico, ahí está. Entonces, acuérdate de ese dolor. Haz memoria. Ya, ahora ese es tu peor dolor. Entonces, ahí empiezas. ¿Entiendes la figura? Entonces, dice, el peor dolor, doctor. Yo nunca he sentido, señora, ¿usted ha tenido hijos? Ah, sí, ha dado a luz, sí. Y el dolor del parto, ay, dolor, ese dolor fue, ya. Acuérdese de los partos que ha tenido, el peor. Ya, eso es 10 para usted. Y 0 es sin dolor. O sea, entiende la figura. O sea, tiene que llevar al paciente a trasladarlo a ese sitio. O sea, el clínico tiene que hacer eso. No estás apurado. A ver, señora, pues, el peor dolor es 10 y 0 sin dolor. ¿Cuánto es precio? ¿Cuánto quiere, doctor? No sé, pues dígame usted. ¿6 está bien? Ya, listo. Okay. Te juro que lo hacen, ¿eh? Entonces, por eso le digo, eso no es válido. Te trasladen al paciente a eso. Para mí el peor dolor que he sentido en mi vida, apendicitis. Se me perforó. Y eso que yo he botado 3 cálculos renales, ¿eh? Hay gente que con cálculos renales dice, no, yo sigo trabajando. Pero la apendicitis sí fue buen dolor. ¿Ok? Fue casi como un parto. Ahí todavía tengo mi apéndice ahí, así que lo estoy cuidando, ¿no? Entonces, definitivamente, así lo tienen que evaluar. Entonces, hasta un dolor leve, ¿qué cosa es? Hasta 3, leve. 3. Un EVA de 3, metamizol. Un moderado, 4 a 6. Moderado. Severo, 7 para arriba. Entonces, si yo tengo un paciente que pero ¿qué cosa será para ti un dolor leve? Como yo soy masoquista, el paciente está llorando de dolor y dice, no le duele mucho, ponle metamizol. No, gradúalo. Entonces, es leve, si doctor, al día es un dolor 3, ya 3 metamizol. Entre 1 a 2 gramos. Máximo 6 gramos al día. Efecto adverso del metamizol, diluido lento, puede producir hipotensión. Si el paciente está con hipotensión, olvídense, no usen metamizol. Esa es otra de las cosas que faltó ahí. Si el paciente es hipotenso, no usen metamizol.
¿no? Porque le va a producir más hipotensión, ¿ok? Entonces metamizol siempre que tenga una presión arterial sistólica mayor de 100, diluido lento es 2 minutos, ¿ok? Dolor moderado, tramadol. El problema del tramadol es la náusea. Si el paciente está vomitando como loco y usted le pone el tramadol, ya son unas veces, disculpen que me digan. No, pues no le van a poner tramadol, pues. Le pones al que tiene dolor. Pero el paciente que está nauseoso, vomitando, bla, bla, ponle 100 de tramadol. Pero todos están vomitando, tengo hasta 400. Ok, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Entonces, no puedo ponerle tramadol, paso a morfina. O si tengo un 7, paso a morfina. La morfina es fácil de usar, no le tengan miedo. ¿Produce náuseas? Sí, produce un poco de náuseas, ¿no? Lo pueden combinar con metoclopramida para que le baje la náusea. Generalmente uno lo pone asociado a 10 miligramos, 5 a 10 miligramos de metoclopramida, diluido. Entonces la ampolla suele venir de 10 miligramos. En algunos hospitales tenemos de 20. Entonces 1 centímetro suele tener ¿cuánto? 1 centímetro suele tener 10 miligramos. Entonces si yo agarro 1 centímetro, ¿no? Si yo agarro 1 centímetro y lo diluyo en otros 9, ¿cuánto voy a tener en total? 10. Y cada centímetro tendrá 1 miligramo. Entonces le puedo decir a la enfermera, ponle 5 centímetros, o sea 5 miligramos de inicio, endovenoso lento y vemos. ¿Por qué le tienen miedo al endovenoso? Porque dicen no vaya a ser paro respiratorio. Efectivamente, la morfina puede producir depresión respiratoria y hipotensión. Pero es a dosis endovenosa y muy alta. Generalmente por encima de 10. No tengan mucho miedo. Lento. Empiecen con 5 miligramos y ven cómo va el dolor. Y después pueden ponerle 5 miligramos más. Por eso es que yo les diría preferible úsenlo subcutáneo. La absorción es tan buena, es muy buena, es mejor incluso que el intramuscular, por eso no usamos intramuscular. El tiempo de acción es un poquito más lento que el endovenoso, obviamente, pero realmente se absorbe rápido. Entonces la vía subcutánea es muy buena. Pero en la vía subcutánea no lo pueden preparar como lo prepararon hace un rato. En la vía subcutánea van a preparar 1 centímetro con una ampolla de metoclopramida que tiene 2 centímetros y con 1 centímetro de cloruro más. ¿Cuánto da eso? 4 centímetros. Si yo le puse una ampolla de 10 miligramos, quiere decir que cada centímetro tiene 2.5. Entonces 2 centímetros subcutáneos será 5 miligramos. Con eso empiezo, subcutáneo. Y encima va con su metoclopramida. ¿Por qué no más de 4? Porque lo máximo que deben poner por vez subcutáneo es 5 centímetros. Ya produce mucho dolor. Ideal 4. No, máximo 4. Ideal 1 o 2 centímetros nada más. Por eso le decía, ¿no? Ahí se diluye diferente. Entonces agarras 1 centímetro de tus 10 miligramos, lo diluyes le pones 2 centímetros de metoclopramida, que es la ampolla de 10, ¿no? Y le pones 1 centímetro más para que haga 4. 4 centímetros, ya sabes que cada centímetro tiene 2.5. Pongamos que usaste ampolla de 20. Entonces cada centímetro va a tener 5 miligramos. Ya solamente le pones 1 centímetro. Si tú te titulas y ves que con 5 no bajó mucho y con 10 bien, entonces le vas a dejar horario ¿cuánto? 10 miligramos. Es sencillo, eso lo vamos a ver mejor en la clase. Entonces el dolor severo, morfina, ¿ok? No le tengan miedo a la morfina, no le tengan miedo al fentanilo, pero en este caso no es tan necesario el fentanilo. La nutrición. La nutrición, hay que asegurar una nutrición adecuada, porque el paciente se desnutre rápido y se ha visto que hay más complicaciones cuanto más tiempo ustedes se demoren en iniciar la nutrición. Ahora, en la pancreatitis aguda grave, ¿no? O severa, ¿no? La nutrición enteral es mejor hoy en día, y esa es recomendación fuerte, sobre la nutrición parenteral. O sea, la nutrición parenteral no es que pasó la historia, tiene indicaciones precisas. Específicamente pacientes que hacen, ¿no? Que han hecho generalmente, han tenido que hacer debilidación quirúrgica, hacen fístulas, ¿no? Entonces son pacientes cuyo riesgo
de necrosis, ¿no?, y de ilio es muy alta, entonces esos son los que van a tener que ir a nutrición parenteral, que son poquísimos, ¿no? La gran mayoría, como decía, los leves, ustedes lo van a observar máximo 5 días, pero probablemente al segundo o tercer día no tienen náusea, no tienen dolor, ya tienen ruidos normales, no hay ilio, ¿no? Entonces el paciente puede iniciar vía oral. Y la vía oral siempre empiecen con líquidos claros primero, después con una dieta blanda, sin grasa, ¿no?, hipograsa, ¿no?, de fácil digestión, y rápido al paciente a su casa. ¿Ok? Rápido al paciente a su casa, salvo que tenga cálculos. Que el paciente con pancreatitis aguda leve, esa gran mayoría que son biliares, ¿no es cierto? La gran mayoría son biliares. Ese pacientito que al segundo día ya casi no tenía dolor, al tercer día ya está tomando agüita, al cuarto día ya está comiendo, ese paciente lo pueden operar en ese ingreso. No es necesario en la pancreatitis leve esperar 25 a 30 días. En los leves, las pancreatitis biliares con cálculos se pueden operar en forma casi inmediata. Lo único que hay que cerciorarse es que haya bajado la inflamación y no haya colecciones ni abscesos. Entonces, ¿cómo se aseguran eso? PCR. El PCR es el mejor parámetro para que ustedes hagan seguimiento de la inflamación. Entonces, de arranque, cuando entró el paciente, entre los análisis que faltaba, el PCR. Entró con 12 PCR. Segundo día, 6. Tercer día, 1. Cayó la inflamación. Entonces, ese es tu mejor parámetro. Pero si el paciente está tranquilo, no tengo molestias, no está nauseoso, ya comenzó a comer un poco, y le tomas un PCR, y en lugar de bajar incluso subió o se mantiene igual, o es fakir, de repente es fakir, así que hay algunos pacientes que son así, o algo que el paciente no está sintiendo, no está teniendo la sensibilidad adecuada y está pasando algún proceso. Tomografía. Mira la imagen y ves qué está pasando. De repente tiene colección, está necrosando sin que se den cuenta, entonces hay que observar, ¿ok? Con calma, con calma. Nada los apresura. Pero si tú lo catalogaste de leve, ¿no?, ausencia de todo, y el paciente evolucionó, entonces obviamente tienes que asegurarte nada más que no tenga inflamación. Tus imágenes ya te habían asegurado que no había colecciones, nunca tuviste trastorno, daño orgánico, ¿no?, falla orgánica, pero ahora asegúrate que la inflamación bajó. Entonces tiene por lo menos que haber bajado a 2/3 el PCR de lo que ingresó. Entonces tú dices, bajó, está bien, la evolución es buena. Ok, prográmalo, opéralo, sácale la vesícula de una vez. Los estudios han demostrado que esa cirugía precoz disminuye la recidiva de la pancreatitis. Por eso es importante. Antes se decía, no, el cirujano, y van a tener que operar con el cirujano. No, dale de alta, que se enfríe. No, eso ya no existe ya. Lo único que se le va a enfriar es el cerebro. Eso ya no existe ya, ¿no? Que se enfríe, ¿no? Hoy en día, los pacientes que hacen colecistitis, antiguamente decían que se enfríe para que se opere. Van a ver ustedes que van a ver eso. Bueno, para que no les pongan malas notas, dicen, sí, doctor, pero eso no es así. ¿Ok? Solamente uno posterga cuando el paciente ha tenido neumonía previa. ¿Por qué? Porque el paciente que ha tenido neumonía y lo metes a sala, la posibilidad es de que haga una nueva neumonía y de mayor gravedad son muy altas. O sea, la reactivación neumónica es muy alta en el paciente que entra a sala, porque hace atelectasias. ¿Ok? Hipoventilación, atelectasias y te hace la... Entonces, a ese paciente sí tú le dices que pase 30 días, porque tuvo neumonía. Pero el resto no. Ya terminó en una colecistitis aguda, terminó su antibiótico, ¿sabes qué? A sala. Es una pancreatitis leve, ya está comiendo, a sala. Sáquenle la vesícula. No hay ningún problema. Entonces, ese paciente come. En la pancreatitis moderada y grave, entonces usamos nutrición enteral. Nutrición enteral. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el paciente moderada y grave hay problemas? Porque hay pérdida de velocidades. ¿Ok? Hay pérdida de velocidades,
hay pérdida de las uniones entre los enterocitos, ¿no? Hay pérdida, o sea, no es porque el paciente esté solamente nauseoso, no, porque parte del proceso inflamatorio se ha demostrado que el paciente que tiene cortejo inflamatorio y que hizo daño a órgano blanco, falla orgánica en algún momento, lo más probable es que también haya comprometido el tubo digestivo. Y entonces vamos a cometer un grave error tratando de darle una dieta normal. Entonces esos pacientes tienen que ir con dietas especiales, hacerle un soporte nutricional, esto está demostrado, ¿no? Las recomendaciones para pancreatitis, que tiene un grado de recomendación 1B, el aporte calórico 25 a 30. No les voy a preguntar esto en examen, no se preocupen, pero tienen que saberlo de todas maneras. Lípidos y proteínas, ¿ok? Importante. A los que no vinieron, sí díganles que sí les voy a preguntar eso, ¿ya? Entonces, en pancreatitis aguda severa no hay que administrar antibióticos profilácticos. O sea, la profilaxia antibiótica hoy en día está proscrita, ¿no? Incluso para aquellos que tienen necrosis. Entonces, tengo que tener la sospecha de que esa necrosis esté infectada para recién iniciar. O sea, no lo hago como profiláctico. Acuérdense que el profiláctico es cuando no tengo sospecha de infección. Pero si tengo sospecha de infección, o sea, porque la imagen me la describen como aparentemente un absceso, ¿no? Probablemente si logré con la tomografía hacer que le hagan una punción guiada tomográfica y le sacan líquido y sale pus, entonces tengo la sospecha de que es infectado. Entonces la necrosis infectada sí, pero mientras no tenga esa sospecha y la necrosis sea estéril, no dar antibióticos. Es una recomendación fuerte, ¿ok? ¿Cuándo prescribo antibióticos? ¿No? Cuando tengo infección extrapancreática, el paciente puede aspirarse, el paciente puede hacerme neumonía, incluso hasta me puede hacer una infección urinaria porque le ponen una sonda. Miren, acuérdense que cuando entran unidades de vigilancia, la enfermera lo primero que hace es meterle una sonda. Y probablemente le ponga al principio con mucho criterio para poder medir la diuresis horaria, ¿no es cierto? ¿Y le puede meter una infección a la vía urinaria? Sí, porque ya está transgrediendo todo, le está transgrediendo el esfínter, ¿no? Y la insulina también es importante. Entonces, en la pancreatitis severa hay que tener estos parámetros. ¿Cuándo hacemos CEPRE? En las 24 horas hay que realizar, ¿no?, una CEPRE cuando el paciente tiene pancreatitis biliar con colangitis. Entonces el paciente está haciendo pancreatitis biliar, cálculo, dilatación de la vía y colangitis, en las primeras 24 horas hay que entrar a sacar ese cálculo. Eso tiene una fuerza de recomendación moderada. Y dentro de las 72 horas, en pacientes con alta sospecha que persistan los cálculos. O sea, en el paciente que ustedes diagnostican, pum, ya, sí, ecografía, ¿qué dice? Tiene cálculo, hay cálculo en el colédoco, está ictérico, está con febril, parece que tiene colangitis, tiene dolor. Ah, no. CEPRE. Hay que sacar ese cálculo. Hay que descomprimir, ¿no? Hay que descomprimir. Cuando la gente se metió a la cabeza esto, mire, yo les voy a decir, ¿ya? En una época se resistían un poco, comenzaron a hacer las CEPRES en los pacientes en forma inmediata. ¿Y qué comenzaron a ver? Bajaba pus. O sea, era como descomprimir un absceso. Entonces, el momento que sacaban la piedra o hacían la papilotomía y caía pus. Impresionante. Y eso lo hemos ido viendo con el tiempo, ¿no? También como se describe en realidad. A veces en el estudio, cuando uno hace una revisión, esas cosas no están bien descritas. Cuando uno tiene que leer el documento completo y te describe, ¿no? Entonces, se ha visto que esos pacientes realmente coleccionan pus. O sea, con la colangitis en la vía biliar hay pus. Cuestión de meter una aguja. Pues no tiene por qué ser transparietal. Antiguamente lo que se hacía era meterle a través de la pared y hacer un drenaje biliar externo. No. Eso puede ser útil cuando el paciente tiene alguna contraindicación. Pero si le puedes meter una CEPRE, una colangiopancreatografía, y con eso canalizar la vía, hacer que caiga la pus, sacarlo con una canastilla la piedra y hacerle una papilotomía para que caiga cualquier otra piedra, bestial. El cambio, la mortalidad cae tremendamente en esos pacientes y la evolución es muy buena.
¿Ok? Y si no hay colangitis en las primeras horas, no hay una evidencia, pero sin embargo el paciente persiste con sospecha porque hay dilatación de la vía biliar, está histérico, entonces el paciente histérico o tiene dilatación con persistencia, no ven los cálculos, pero hay persistencia de esa dilatación, también dentro de las 72 horas hay que reunirse, hacer tu junta y decir, lo mejor para este paciente que sigue con dilatación, que está evolucionando mal, que sigue con dolor y que está con y que está histérico, es que vaya a una CEPRE. Y la mayor parte de las veces entra a la CEPRE y encuentra pequeños calculitos que no se veían en la imagen. Salen ahí, ¿no? Microcálculos que se impactaron, ¿no? O te encuentras con cosas impresionantes, ¿no? Puedes encontrarte con una fasciola. Puedes encontrarte con una fasciola. En el Perú, no está en esa estadística, pero por ejemplo, estadísticas que yo he visto de Cayetano, de Loaiza, Ministerio de Salud, ¿no? Que a veces donde llegan más de zonas endémicas de fasciola, pancreatitis por fasciola. ¿Ok? Entonces la fasciola puede meterse a la vía pancreática. Así como se puede meter al hígado, la fasciola se puede meter a la vía pancreática también. Entonces eso también hay que tenerlo. O post-CEPRE, cuando han intentado sacar una fasciola. Porque sacar una fasciola es bastante difícil. El desbridamiento, o sea, el desbridar, ¿no? Ojo que debridar está mal dicho, el desbridar, ¿no? O sea, es algo que no hay que realizar a todos los, o sea, para los pseudoquistes pancreáticos asintomáticos no tiene sentido, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hay con respecto? Antiguamente, ¿qué hacían los cirujanos? Todos estos pacientes con necrosis, todos estos pacientes que tenían, ¿no? Quistes, ¿no? O necrosis, los metían a sala y desviridaban. Y les podían, yo les digo, yo soy interno, la cirugía que menos me gustaba era entrar esa, ¿no? Porque lavaban y seguían sacando y sacaban y lavaban y seguían, y parecía que estaban lavando, ¿no? Y se formaba espuma, y lavaban, hasta que sacando tejido necrótico, sacando, ay, un desastre. Y le dejaban 4 catéteres, SAM se llamaban, unos catéteres tubulares que salían así por ambos lados, que después el interno tenía que estar 2 o 3 veces al día lavando los catéteres ¿no? Son catéteres que atravesaban de un lado al otro. Entonces eso es historia de la medicina, ¿ok? El desbridamiento que se hacían los cirujanos antiguamente, eso está proscrito prácticamente hoy en día, salvo que el paciente haga complicaciones vasculares, infarto mesentérico asociado, ¿ok? Que esa es una complicación muy severa. Pero generalmente los pacientes que tienen necrosis, que tienen quistes o pseudoquistes, los pacientes, así sean grandes, así sean inmensos, independiente del tamaño y ubicación, no se realiza drenaje ni desbridamiento. Manejo médico, nada más. Nutrición enteral, si están infectados, antibióticos, manejo de dolor, ¿ok? Y esperar a que la inflamación se apague, nada más. Y eso ha demostrado disminuir la mortalidad tremendamente. Entonces el paciente que lo meten a cirugía por pseudoquiste, por necrosis, lo están condenando a complicaciones y a una muerte segura. Entonces eso tiene que quedar claro. El desbridamiento está casi proscrito hoy en día. Entonces, ¿qué se hace generalmente cuando uno tiene necrosis? Que se ve con mucha frecuencia, ¿no? Uno sospecha que esa necrosis está infectada. Entonces hay que hacer una punción con guía. Entonces uno hace una punción con guía, ¿no? Y si no puedes hacer la punción con guía, lo único que te queda es darle tratamiento empírico. En muchos hospitales donde ustedes van a trabajar o practicar, probablemente no se va a poder hacer la punción con guía tomográfica. Entonces, tienes alta sospecha que está esa necrosis infectada, le das tratamiento empírico. ¿Y qué cubres? Fundamentalmente gran negativos, ¿no? O lo que salga en cultivo, o si es empírico, también tienes que cubrir gran positivos, ¿no? Y gran negativos. Entonces, ¿qué pasa si lo punzaste y es estéril? Ahí queda. Pero si no es estéril, entonces lo manejas con el paciente
dependiendo si es estable o no es estable. Entonces, ante la sospecha de necrosis infectada, ahí sí se usa antibiótico. O sea, profiláctico no, pero ante la sospecha de que esté infectado, ahí sí. Entonces, tratar de obtener una punción, aspiración con guía tomográfica para hacer cultivo, ¿no? Y para después descalar, ¿se acuerdan? El descalamiento del antibiótico. Entonces, al principio, empíricamente, ¿qué voy a usar? Carbapenem de preferencia, IMI o mero. Imipenem o meropenem, ¿ok? Imipenem 500 cada 8, meropenem 1 gramo cada 8, o cipro, pero si uso cipro lo tengo que combinar con metronidazol, porque cipro no me cubre anaerobios, mientras que los carbapenems sí me cubren anaerobios. Algunos que manejan mucho páncreas, a veces prefieren empezar con ertapenem. Yo al principio pensaba que era por cuestión de laboratorio, Merck les está dando de comer, bueno, también, pero había una explicación también lógica inicial. El paciente con necrosis, que se complica, que se infecta, es un paciente que tú sabes que va a demorar probablemente 1 año. No tienes tiempo, ¿eh? Puede ser meses o incluso más, hasta 2 años de tratamiento. ¿Por qué? Porque es un paciente que lo más probable es que a la 4ª semana empiece a hacer pseudoquistes. Y vas a tener que tenerlo en nutrición enteral persistentemente durante meses. Y probablemente con crisis de infección y antibióticos a repetición. Entonces lo que me explicaban estos tigres era que cuando usaban ertapenem hacían menos presión de resistencia a pseudomonas. Creo que alguna vez lo vimos eso. Entonces no hay estudios grandes, hay 2 estudios que no han demostrado mucho realmente, pero sin embargo, lo comento, como experiencia de aquellos que han usado ertapenem, ¿no? Aparentemente les va mejor no utilizar los carbapenem antipseudomonas desde el principio. Eso todavía está en discusión. Lo demostrado ahorita, ¿qué cosa es? Carbapenem antipseudomona. Acuérdense que IMI y mero son carbapenems antipseudomonas, o sea, cubren todos los gram negativos, incluyendo pseudomonas y acinetobacter, y cubren además anaerobios. ¿Ok? ¿Qué dejan de cubrir? Enterococo, pero el enterococo se va a meter si es que ustedes lo contaminan, si lo operan, si le meten un dren. ¿Entendieron la figura? ¿Cuándo sospecharía yo que el paciente se puede haber contaminado un enterococo? Probablemente, o si se perfora. Probablemente sí hay una complicación. Entonces, y para enterococo tendría que utilizar vancomicina. Entonces, carbapenem pierde con enterococo. Si es fecalis, vancomicina. Si es faecium, probablemente va a ser resistente a vancomicina, linezolid. ¿Ok? Y si me cubre mis anaerobios bien, mi bacteroide frágil lo va a cubrir bien, cipro es una buena opción. Particularmente yo estoy empezando primero con cipro para no quemar carbapenem rápido. Lo único malo es que el metro es asqueroso, pero como el paciente no me va a comer, qué desgraciado, como el paciente no me va a comer, entonces le va a producir un sabor amargo y metálico, pero por lo menos no va a tener esos problemas de intolerancia oral, porque el paciente lo tengo con sonda nasoyunal, probablemente, que es lo que colocamos en el rebagliato. Entonces, sonda nasoyunal, tiene su necrosis, se infectó, empiezo con ciprometro. 1 semana, me va bien, excelente. No me está yendo muy bien, ya recién lo roto ahí. Y así. Es tratar de siempre no ir quemando etapas. Por eso que tienen esas 3 alternativas de la terapia empírica. ¿Cuántas veces pulsamos a un paciente en mi hospital? 1 de cada 3. Deberíamos el 100%, ¿no? Pero no siempre, es bien difícil. Porque los que hacen procedimientos guiados por tomografía son pocos. 2 días a la semana nada más. Entonces, tú vas y dices, sácale cita para punción por guía tomográfica. ¿Le dieron cita para cuándo? Para julio.
No estoy mintiendo, ¿eh? Primeros días de julio. Allá. Dile que gracias. Así es la realidad nuestra. Bueno, en otros hospitales de repente ni lo hacen, ¿no? Pero teniendo, o sea, no priorizamos, ¿no? Bueno, es una cosa que también ya ustedes van a tener que ir manejando. Ustedes son la gente que van a cambiar la historia de la medicina en el Perú, ¿no? Porque en realidad yo debería priorizar ese paciente antes que una biopsia cualquiera, ¿no? Que tenga otras alternativas. Entonces, lamentablemente, las guías nos dicen, estos pacientes deberían ser punzados para ser tomada la muestra. Pero nuestra realidad es que la gran mayoría lo vamos a tratar en forma empírica, ¿ok? En forma empírica. Sospecha y manejo empírico en la gran mayoría. Ahora, si se realizara una necresectomía, ¿no? Porque es necesario, porque el paciente está muy inestable. Por ejemplo, la inestabilidad hemodinámica es un criterio para que se pueda tomar la decisión de hacer una necresectomía, necrohemorragias muy extensas. Debería ser un tratamiento mínimamente invasivo. Hoy en día, eso, cuando se refieren a eso, uno dice, ¿y qué se refiere? Laparoscopio podría ser. Se refieren a cirugía robótica. ¿Ok? Se refieren a cirugía robótica, que ya se hace en el país, ¿eh? Y monitorear complicaciones sistémicas, como decía, en esos tres sistemas siempre, ¿no? Pulmonar, cardiovascular y renal, que son los que más se comprometen en pancreatitis. ¿Qué pasa con el paciente que tiene cálculos? El paciente con cálculo, decíamos que el paciente con pancreatitis leve debería ir a colecistectomía rápido, o sea, realizar la colecistectomía. Recomendación fuerte. O sea, el paciente con pancreatitis leve, con sus cálculos, pancreatectomía. Sacarle la vesícula para que no recidive. En los casos leves, ¿no? Y hay que tratar de hacerlo antes de darle de alta. Es lo ideal. Porque si le damos de alta hasta que vuelva a ingresar y consiga cama y lo operen, se volvió a hacer pancreatitis. Lo hemos visto, ¿eh? Pacientes que le dimos de alta, que te programen ambulatoriamente y después vuelven a regresar, doctor, ya otra vez me dio pancreatitis. Y siempre, cada pancreatitis que tiene el paciente, siempre es una posibilidad de que ya no sea leve la segunda, ¿no? Entonces, ese es el problema. En casos severos, hay que tratar de evaluar la resolución de la inflamación, PCR. ¿Ok? PCR. Generalmente esos pacientes, ¿no? Hay que ver que estén estables y suelen hacerse 25 a 30 días después. Estos son solamente una tabla que es básicamente para no olvidarse del ransom, ¿no? No olvidarse del ransom, lo que fue el Apache y lo que fue el Visa, pero fundamentalmente el ransom, ¿no? Fundamentalmente el ransom. Y ahí quedamos. Preguntas. Preguntas. Quedó claro. Entonces mañana